La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios. Malvinas, clamor de gloria. Un programa que recorre los 74 días en que nuestros soldados defendieron con honor las Islas Malvinas. El durante y el después del conflicto, con relatos de sus protagonistas. Hechos reales y documentados. Malvinas, clamor de gloria. La dura realidad de la guerra y la valerosa actitud de nuestros hombres conmueven profundamente la vida de todos los argentinos y provocan en la ciudadanía una generalizada manifestación de apoyo y solidaridad con la causa y sus protagonistas. Miles de testimonios, algunos de particular dramatismo y significado, dan prueba de ello, como esta carta dirigida a un combatiente que está fechada en Paraná el 9 de junio de 1982. Querido hermano, tú estás lejos de mí por la distancia, pero junto a mí por la gratitud y el cariño. Soy pequeño, pero siento el orgullo de ser argentino porque tu heroísmo y tu fe y tu amor inquebrantable por Dios y por nuestra patria no tiene igual en el mundo. Ruego con fervor a María Auxiliadora te dé la fortaleza necesaria para vencer en estos difíciles momentos que estás pasando. Que mis manitos estampadas en este humilde pañuelo sean portadoras de mi abrazo de hermano. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios, de celeste Hola, y bienvenidos queridos blanco. amigos, ¿cómo están todos ustedes? Contentos de estar después de una semana para contactarnos con nuestros veteranos de guerra, con los familiares y con todos nuestros amigos malvineros que nos siguen semana a semana y por supuesto en esta nueva modalidad en nuestro canal de YouTube. Así que son muchos los seguidores que tenemos. Gracias por el saludo semanal y a diario que nos alientan a continuar con este nuevo método para estar cada vez más cerca de nuestros veteranos de guerra. Rolando Cárdenas de este lado, Víctor Cárdenas desde los controles, bienvenidos donde quiera que se encuentren. Hoy nos vamos a ir hasta allí, hasta provincia de Buenos Aires. Tenemos un amigo esperándonos allí que ha estado este veterano de guerra aquí en Malargüe y realmente lo que él tiene para contarnos también en una actividad que ya nos va a estar contando, muy loable, que llevan allí en su comunidad, también tiene realmente unos relatos de toda su vivencia allí mientras duró el conflicto en 1982 sobre nuestras Islas Malvinas. Julio Mena, muy buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes, señor, buenas tardes a la mesa y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal? Un gusto de escucharte, Julio. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Malvinas, Clamor de Gloria. 20 años, querido amigo, con ustedes para hacer nada más que un puente con nuestra audiencia para que nos cuenten sus vivencias. Hace ya 43 años, no parece que haya pasado tanto, querido amigo, ¿no? La verdad que no, pasó muy rápido, como pasa la vida, ¿no? Exacto. Realmente, contanos, antes de introducirnos en el reportaje, Julio, dónde, para que nuestra gente te vaya conociendo, dónde estás ubicado, y sé que estás allí también en un lugar donde hacen una tarea magnífica para toda la ciudadanía. Bueno, mi nombre es Julio Mena, soy el director de la Sala Permanente de Malvinas de Luján, provincia de Buenos Aires. Exacto, una tarea muy loable y muy visitados, ¿no? Realmente sí, por todos los colegios, las instituciones, permanentemente. Nosotros en la sala hacemos la jornada de la sala por los colegios duran 3 horas y media.
con recorrido, la visita, le pasamos documentales, películas a los chicos, interactuamos con los chicos también, y es para chicos y grandes. Estamos de martes a sábado, de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Claro. ¿Y quiénes lo manejan, querido Julio? Eso, contanos un poquito. Allí sabemos que vos sos veterano de guerra, ya vamos a ir hablando un poco de tu participación en el conflicto, pero ¿quiénes te acompañan allí a diario? Bueno, realmente acá en Luján, en Luján hay 3 instituciones de veteranos de guerra, pero en la sala la hice yo, la creé yo, y todo lo que está en la sala es mío. Y estoy solo, como veterano de guerra estoy solo. Sí, me acompaña la familia, me acompañan, tenemos un grupo donde hay varias personas, que hay una maestra jardinera, son 2 maestras que están en el grupo también, y entre todos llevamos la sala adelante, pero veterano de guerra soy el único. Claro. Y vos viste cómo son los veteranos, estamos todos mayormente desunidos, digamos, ¿no? Claro, es un problema. Vos me decís 3 centros de veteranos allí en tu comunidad. Exactamente, hay 3 instituciones de veteranos, pero realmente la única persona que lleva adelante la sala como veterano de guerra soy yo. Los otros muchachos están cada uno en sus instituciones, llevando otras tareas adelante, pero nada que ver con lo que es la sala de Malvinas. Exacto. Una sala que, bueno, hemos podido visitarla a través de todo lo que vos dejás allí a través de internet, muy completa, ¿no? Es una sala muy completa. Yo, como director de la sala, también hemos llevado la imagen de la Virgen de Luján a todo el país. Hemos dejado en algunas provincias, más de una imagen de Nuestra Madre, la Virgen de Luján, como lo hicimos ahí en Malargüe, que quedó la imagen para la plaza. Y así malvinizamos todo el año en todas las provincias, ¿no? Ahora estamos creando para poder salir a las provincias con un museo itinerante, poder visitar las provincias, visitar los colegios, o donde alguna institución nos convoquen, y estamos preparando todo eso para empezar a salir afuera, digamos, a las provincias, recorrer las provincias, a malvinizar con el museo itinerante, con un hermano veterano de guerra que es Carlos Daviau de Córdoba, de Santa Rosa de Calamuchita. Estamos armando todo ese trabajo para poder salir. Si bien la sala permanente de Malvinas va a estar abierta de martes a sábado, como lo venimos haciendo siempre, por lo menos unos 10 días al mes salir a las provincias a malvinizar. Exacto. Bueno, vos seguramente, antes que se me olvide irnos ya a lo que pasó en Malvinas con tu presencia, quiero agradecerte por haber estado acá en nuestros actos en conmemoración en el 43 aniversario, ¿no? de la gesta de Malvinas, esa Virgen que vos trajiste hasta acá y que, bueno, que hoy está en custodia allí de nuestra Gendarmería Nacional en el Escuadrón 29. Y que a futuro seguramente va a estar allí en un monumento que queremos hacer, datos que más adelante, cuando ya esté más firme la idea, iremos anticipando, pero por el momento agradecerte el haber estado acá con un grupo. Repetime, nombrarlos a quienes estuvieron con vos, Julio, acá en Malargüe. Bueno, conmigo ese día estuvieron Carlos García, y también que es integrante de la sala permanente de Malvinas, y con otro compañero también, Gustavo, que son integrantes de la sala. Yo, por fuera de veteranos, tengo más o menos un grupo de 10 personas, entre 10 y 15 personas, que somos los que estamos permanentemente en la sala haciendo trabajo, porque la sala lleva el trabajo de limpieza, hay que cortar el pasto, un mantenimiento, claro. ¿Entendés? Entonces tenemos integrantes que nos acompañan permanentemente, y bueno, siempre me acompañan ellos a donde nos invitan a algún lado, y allá vamos, siempre vamos entre 2 o 3. Exacto. Bueno, nuestras felicitaciones desde acá por esa tarea tan loable que hacen allí
con Carlos, con Gustavo y nuestro saludo a esas 15 personas que vos me manifestás, entre 10 o 15 que te ayudan allí, así que ojalá que, bueno, ya con más preparados para el año que viene de nuestra parte, de nuestra logística, los vamos a invitar nuevamente. Ya están invitados, querido Julio, para los 44 años de la gesta de Malvinas y ojalá que ya podamos tener parte de lo que queremos hacer con un monumento y que ustedes van a ser parte también con esa Virgen que nos dejaron acá en Malargüe. Bueno, Rolly querido, eternamente agradecido, los agradecimos somos nosotros, a todos ustedes que llevan también la causa Malvina adelante, desde donde están, desde tan lejos para nosotros, pero tan cerca con el corazón, llevando la causa Malvina en honor a nuestros hermanos, los que entregaron la vida por nuestra querida patria, eternamente agradecidos, siempre vamos a estar, y en honor a ellos, decirte gracias por mantener viva la memoria, a vos, a tu señora, a toda la familia que ese día nos estuvo recibiendo, que hemos pasado unos días muy, muy lindos, muy emotivos. Y bueno, y de ahí ese día, el 2 de abril, salimos para San Luis, donde también dejamos otra imagen de nuestra Madre, la Virgen de Luján. Así que estuvimos también ese día, en esa semana en San Luis, 3 días, y bueno, así malvinizamos desde la sala permanente, ¿no? Manteniendo siempre la causa viva en honor a nuestros hermanos, los que entregaron la vida por la patria. Así es. ¿Y cuánta gente? 649 no es poco. Y yéndonos 43 años atrás, querido Julio, ¿qué recordás de aquel 2 de abril? Contanos qué se te viene a la mente de aquel momento y cómo llegás a Malvina y qué lugares te tocó estar por allí. Bueno, realmente yo en el año 81, después de que me haya tocado el servicio militar, haber cumplido con el servicio militar, yo era soldado del Regimiento 6 de Infantería de acá, que antiguamente estaba acá en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Sí. Había cumplido con mi servicio militar obligatorio en esos años, y ya estaba de baja, ya en el 81, fines del 81 yo ya estaba de baja. El 2 de abril se recupera Malvina, y bueno, el día 8 de abril yo me imaginaba ya de que seguramente me iban a convocar, y el 8 de abril me llega una carta a mi casa donde me tenía que hacer presente en el regimiento, así que automáticamente ese mismo día a la noche me hice presente en el regimiento 6, el día 8 de abril, y estuvimos 2 o 3 días de preparativos donde nos entregaron el armamento, todo el equipamiento, sin saber qué era lo que iba a pasar con nosotros. Y el día 12 de abril, ya 13 de abril a la madrugada, tipo 2 de la mañana, ya los embarcan en los camiones, y desde ahí salimos para Palomar, el aeropuerto de Palomar. Exacto. Estuvimos ahí durante el trayecto de toda la mañana, apostados ahí en la pista de aterrizaje, sin saber dónde íbamos. Bueno, pero ahí nos embarcan tipo 2 de la tarde en un avión, donde llegamos a Río Gallego tipo 5 o 6 de la tarde. Ahí nos dan un sándwich con un jarro de mate cocido, y a las 7 de la tarde ya nos dicen, bueno, hay que embarcar en aquel avión, en otro avión que estaba esperando. Y cuando estábamos embarcando el avión, ahí nos dicen, vamos a Malvina. Sí. Así que el día 13 de abril a las 8 de la noche llegamos a Malvina, que estaba lloviendo, me acuerdo, estaba lloviendo, y bajamos del avión, automáticamente ahí al costado de la pista de aterrizaje empezamos a armar carpa, y donde pasamos esa noche ahí en el aeropuerto de Malvina, claro, armando campamento y pasando toda la noche ahí. Al otro día nos trasladan hasta Puerto Argentino. Estamos en una distancia de 5 kilómetros más o menos. ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfecto. Te estamos siguiendo atentamente, querido Julio. De ahí nos trasladan al aeropuerto. Nosotros éramos soldados de infantería. Hacemos todo, el soldado de infantería camina, hace todo caminando. Así que embarcamos todos en los bolsones portaequipo y salimos para Puerto Argentino. Más o menos unos
1 kilómetro antes de llegar a Puerto Argentino, los hacen armar campamento a la orilla del camino, a la orilla de la ruta. Entonces armamos ahí, nos dicen que esa iba a ser nuestra posición, así que empezamos a armar los pozos de zorro, las trincheras a la orilla del camino, y a los 2 días los separan en 3 secciones. Así que una sección fue a la orilla del mar, que yo integré esa sección, la otra sección queda ahí a la orilla del camino, y otra sección va también al medio, digamos, entre las 2 secciones. Y a partir de ahí ya nos instalamos y nos quedamos más o menos a unos 500 metros del aeropuerto de Malvinas, en el caso mío, pero sí a la orilla del mar. Ahí está la sección nuestra de 50 hombres más o menos, y bueno, desde ahí hacíamos guardia y esperábamos siempre el desembarco de los ingleses, ¿no? De los barcos ingleses que se acercaban hasta el lugar, más o menos unos 5 kilómetros, y desde ahí empezaban a bombardear todo lo que era la zona del aeropuerto y la zona donde estábamos nosotros. Exacto. Nosotros no tuvimos combate, digamos, cuerpo a cuerpo, ni enfrentado en combate con soldados ingleses. Sí tuvimos bombardeo de barco y de aviones, donde hubo 3 intentos de desembarco. El fuego nuestro no les permite a los ingleses desembarcar en esa zona, y al no poder desembarcar en lo que era la zona del aeropuerto y Puerto Argentino, pegan la vuelta a la isla y desembarcan por el estrecho San Carlos. Por ahí entraron las tropas inglesas, logran desembarcar. Y bueno, en las islas muchas veces uno los ve en el mapa algo muy chiquito y se imaginan de que son chiquitas, y realmente las islas son muy grandes, tienen más de 10.000 kilómetros cuadrados, donde hay más de 20 países en el mundo que son más chicos que nuestro territorio, nuestras Islas Malvinas, son muy grandes, y los soldados que integrábamos la Fuerza de Defensa éramos muy pocos, digamos, ¿no? Para lo grande que es el territorio. Éramos entre 13.000 y 15.000 hombres, y los ingleses logran desembarcar más de 100.000. Claro. Claro. Y con una logística increíble, ¿no? La que traían los británicos a bordo, ¿no? De sus navíos, no tanto los británicos, sino el apoyo que ellos tenían. Claro, ellos tenían el apoyo de Chile, tenían el apoyo de Estados Unidos con los satélites, tuvimos en contra también Francia, que no los proveyó de los aviones que Argentina le había comprado. O sea que siempre digo, la guerra de Malvinas fue contra Francia, contra Estados Unidos, contra Chile y contra Inglaterra. Claro. Toda la parte de lo que en ese momento se conocía como la OTAN o la NATO, ¿no? Realmente. Exactamente. Y bueno, vos fíjate que, bueno, siempre digo yo, por eso yo siempre digo, la batalla de Malvinas terminó en Malvinas, pero la guerra continúa porque hoy, hace 4 años, nos colocan unos radares los ingleses en Tierra del Fuego, en Tolwyn, y desde ahí también controlan lo que es Tierra del Fuego, Malvinas y la Antártida con esos radares, que lamentablemente nosotros estamos juntando firmas en todo el país, denunciando al gobernador de Tierra del Fuego y denunciando a quienes realmente autorizaron la colocación de esos radares en Tolwyn. Estuvimos también una semana juntando firmas en el Congreso de la Nación, diciendo no a los radares ingleses. Ahora vamos a estar en la Semana de la Soberanía, también toda esa semana juntando firmas en el Congreso de la Nación. Y bueno, y así seguimos adelante la batalla, ¿no? La guerra esta que hace 200 años que llevamos adelante con Inglaterra. Exacto. Allí, una vez que ustedes toman posición, el terreno fue algo que también, y por cierto, un enemigo que jugó en contra para los dos ejércitos, ¿no? Tanto del aire como en tierra, el clima, querido Julio, ¿no? Sí, realmente Malvinas fue muy duro, el clima muy duro para los soldados que teníamos que vivir en las trincheras. En Malvinas brota el agua a 50 centímetros, no podíamos hacer los pozos de zorro más profundos, más de 50, 70 centímetros, porque brotaba el agua.
Entonces se llenaban de agua y el soldado tenía que estar permanentemente mojado, embarrado, llovía, nevaba, y bueno, era un clima muy, muy duro que nos tocó sortear. En el caso mío, yo estuve 76 días y fue muy difícil el clima, realmente muy difícil. Después de todo, acostumbrarse a lo que es, no estábamos acostumbrados. A muchos soldados no estaban acostumbrados a lo que era realmente un conflicto. Yo tampoco lo estaba acostumbrado, pero dentro de lo que era el ejército siempre nos preparaban, teníamos una mínima preparación, ¿no? Claro. Entonces muchas veces, como en el caso mío, que yo era soldado raso, digamos, vivía muchas experiencias en el campo. Nos llevaban siempre a hacer intrusiones al campo y muchas veces estábamos 3 o 4 días durmiendo en una carpita y bueno, pero estábamos acá, lo que era provincia de Buenos Aires, pero más o menos teníamos un poquito curtido estábamos de lo que era dormir en el campo, no estábamos acostumbrados a vivir en un pozo, pero sí en una carpita, mojado, embarrado, porque a veces los tocaba día de lluvia, pero Malvinas fue muy duro con el clima, ¿viste? Sí, sé que sabemos todo lo que ha los problemas, ¿no? El famoso pie de trinchera, que seguramente allí en tu grupo, en parte de la tropa en la que vos estabas, debe haber sido uno de los flagelos por allí y que más consecuencia también trajo, ¿no? Tanto a ustedes como a los británicos, querido Julio. Sí, el pie de trinchera, sí, venía, el soldado sufría mucho. El tema era que, como no los podíamos sacar los bolseguí que teníamos puestos, tampoco podíamos hacer fuego, ¿me entendés? Porque únicamente podías hacer fuego para poder secarte los días que estaba lluvioso, los días nublados, porque si estaba el día lindo no podías hacer fuego porque el fuego, el humo te delataba las posiciones. Entonces únicamente se podía hacer fuego cuando llovía, cuando estaba nublado, y el soldado se podía secar los bolseguí o la ropa puesta. Hacía fuego y arrimarte al fuego nada más. Y bueno, eso es lo que produjo también secarse de esa manera el pie de trinchera. Cuando el soldado cuando se sacaba el bolseguí ya era tarde, ¿viste? Ya tenía el pie negro y muchas veces era trasladado al territorio. Y acá, bueno, yo tengo en la sala unos libros que me donó el hijo del doctor Buroni. El doctor Buroni fue médico que recibía a todos los heridos en Comodoro Rivadavia y bueno, hizo 3 libros y en esos 3 libros que él me donó, el hijo, después de que falleció el papá, los originales, y tengo los originales con las fotos de cómo regresaban los soldados de Malvinas al hospital, al territorio. Y bueno, ahí está lleno de fotos con pie de trinchera, manos amputadas, de voladura de las granadas, y bueno, si ves esos libros que tengo, te querés morir. No, obviamente, ¿no? Querido Julio, para ustedes comienza el conflicto allí una vez que del primer bombardeo, ¿no? En el 1 de mayo, porque vos llegás allí el 13 de abril, pero ya comienzan a ver realmente los primeros acontecimientos de guerra, ¿no? Exactamente, sí. El 1 de mayo fue donde tenemos nosotros el bautismo de fuego, donde se acercan 3 fragatas, se acercaron 3 fragatas a una distancia de 5 kilómetros de lo que era el aeropuerto de Malvinas, y desde ahí ya empiezan a bombardear toda la zona donde estábamos nosotros. Claro. Y desde ahí, bueno, empezó ya siempre el tema del fuego de la fragata y los aviones. Claro. Siempre, hasta el último día tuvimos bombardeo de barcos y de aviones en esa zona, en la que era la zona de Puerto Argentino, ¿no? Exacto. Después, cuando las tropas inglesas desembarcan en Bahía San Carlos, ya empiezan a batir fuego sobre las zonas que ellos iban avanzando, ¿no? Claro. Tanto el frío, bueno, y me imagino que también el tema de la comida, a medida que se intensifican el fuego enemigo allí y el avance de las tropas británicas para ir recuperando posiciones, también se hacía más difícil el tema de la comida, Julio, ¿no?
El tema de la comida, exactamente, porque no teníamos, si bien había comida que se racionaba, porque muchas veces nos dejaban alimentos para 3 o 4 días, 3 o 4 latitas de raciones con 4 o 5 paquetitos de 4 masitas. Pero ¿qué pasaba? Eso te lo dejaban porque no había tiempo o no se podía cocinar, ya no se cocinaba más, entonces había que arreglársela con lo que uno podía, ¿no? Con las latitas de raciones que te dejaban, o salir a buscar a ver qué podías conseguir. Exacto. Para poder comer, pedirlo a los compañeros. Exacto. Intercambiar un cigarrillo por un pan, el que tenía cigarrillo, el que fumaba, o pedir, dar Exacto. vuelta alrededor donde estaban las cocinas que cocinaban, a ver si podías conseguir un paquete de fideo, y bueno, todo lo que se podía conseguir era bienvenido para la sección. Cuando uno regresaba, te esperaban como los pichones con la boca abierta, ¿viste? Exacto. Todo a ver qué podía traer. En aquellos años, servicio obligatorio, ¿no? Y cuántas cosas se aprendían allí dentro de lo que era la incorporación, fueran 3 meses, 6 meses o todo el año completo, ¿no? Sí, la verdad que era algo muy bueno para el ciudadano, para nosotros, que en esos años muchos no podíamos hacer el estudio de la escuela secundaria. Claro, entonces vos ingresabas al servicio militar como soldado, y dentro también del regimiento donde nosotros estábamos había talleres que eran de electricidad, de albañilería, carpintería, claro. Y vos después de la jornada digamos de las actividades de un regimiento son siempre de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y después que se terminaban las actividades del regimiento, uno podía estudiar algo, albañilería, lo que fuera, carpintería, electricidad, y ya a los 18, 19 años, o terminar la escuela primaria, también, que muchos exacto. No teníamos escuela primaria terminada. Muchos ciudadanos llegaban, exacto, muchos ciudadanos llegaban de zonas rurales, ¿no? Exactamente, y todos podíamos salir ahí en un año de servicio militar con un conocimiento mínimo, pero de algún oficio que nos servía para la vida civil. Y bueno, realmente era muy bueno. Lamentablemente la política, en lugar de agarrársela con los hombres, se la ha agarrado con las instituciones, de las cosas que han pasado, y han destruido las instituciones que realmente han sido tan buenas, que hoy estamos pidiendo a grito que vuelva el servicio militar. Porque muchas veces acá en la provincia de Buenos Aires pedimos a grito que vuelva el servicio militar, porque realmente los jóvenes de esa edad, 17, 18 años hoy, el 50% está preso y el 50% anda robando en la calle, ¿viste? Claro, es un flagelo. Otra cosa que recuerdo, querido Julio, vos recordarás que antes de la incorporación se pasaba por una exhaustiva revisación médica, y cuántas enfermedades se detectaban a tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Siempre, claro, antes de poder ser incorporado, ibas por la revisación médica, donde realmente era una revisación médica, digamos, a full, porque en esos años uno con 18 años muy pocas veces había visitado algún médico o haberse hecho estudios completos como te lo hacían en ese momento ahí. Llegar a los 18 años, poder visitar lo que era sanidad militar, y ahí donde te hacían todos los estudios, realmente si vos estabas apto para cumplir con el servicio militar. Era muy, muy bueno. Sí, lamentablemente lo que ha pasado, ¿no?, en nuestro querido país, que se sacó el servicio militar, pero es lamentable. Yo lo siento como lamentable, porque vos hoy ves a cualquier persona de mi edad y le preguntó si quisiera volver a hacer el servicio militar, y el 100% dice que sí. Claro, sí, fue se aprendía bastante, ¿no? Volviendo allí al tema Malvinas, vos sabés que en uno de los tantos mensajes que nos están llegando aquí, dice Julio, si nos puede comentar nuevamente, tal vez se lo comentó, recién me estoy incorporando al reportaje, la ración que les daban allí. Contanos un poco cómo era esa ración de combate para nuestros oyentes.
Bueno, la ración que nos dejaban, porque los guisos no se podía cocinar Claro. con la cocina de campaña cuando el día estaba lindo. Si había 3 o 4 días que iba a haber sol, que el cielo iba a estar despejado, no se cocinaba, porque ahí te delataban los satélites, te ubicaban las posiciones y le pasaban la información a los ingleses. Entonces, si estaba previsto 3 o 4 días lindos, te daban una latita que era un guisito, una latita como de la de atún, así Sí. más o menos, Sí, sí. y te daban un tubito que tenía pastillas de alcohol, y vos prendías una pastilla de alcohol y así lo calentabas. Y cada latita de esa venía con 4 masitas, un paquetito que tenía 4 masitas, como la masita express, Sí, sí. esas masitas. Y te daban 4 o 5 o 8 para los días, una para mediodía, una para la noche y así sucesivamente para los días que venían. Pero ¿qué pasaba? Nosotros, imagínate, hoy te dan una latita de atún con 4 masitas, ¿me entendés? Te comés 3 a mediodía y a la noche no tenés nada. Cuando querés acordarte, quedaste sin ración al otro día, entonces estabas obligado a salir a cazar un pato, una oveja si encontraba, un cordero, lo que encontrara. Nosotros muchas veces no los alcanzaba, los comíamos, porque vos fíjate cómo pensábamos, ¿no? Sí, Si sí. mañana los matan, ¿para qué vamos a guardar la latita de comida? Entonces la comíamos toda, mientras teníamos hambre la comíamos. Y después íbamos a buscar a la orilla del mar, que las olas golpeaban y quedaban pescaditos entre las piedras, y ahí íbamos a buscar pescaditos y los cocinábamos con el casco. Mirá Le vos. sacábamos la parte de adentro del casco, agarrábamos agua de los charcos, de los charquitos, y así los hervíamos los pescaditos y comíamos esos pescaditos. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Aprendieron a hacer clases de supervivencia en el acto ahí, Julio, ¿no? Sí, no nos quedaba otra, estábamos obligados. Exacto. A veces llovían 2 días seguidos y vos estabas todo mojado porque no tenías con qué cubrirte, no tenías ni siquiera decir, bueno, me meto abajo una chapa. Nada. No teníamos nada, Nada. porque estábamos a la orilla del mar, que no había, como no hay plantas, árboles grandes tampoco, tenías que cubrir el pozo con ramita, con la capa poncho, y de esa manera estar cubierto, pero el agua era imparable, brotaba de abajo y siempre estábamos mojados, embarrados. Claro. Y estábamos permanentemente así, ¿viste? Y Así hasta que podíamos prender fuego y podemos secar un poco. Un poco, en parte. A esto Exactamente. en parte a esto sumémosle también la otra parte emocional, la familia, ¿no? Estar tan lejos de que eso también iba tallando día a día, ¿no, Julio? Exactamente, todo. Vos fíjate la tarea que hemos llevado adelante nosotros desde la Sala Permanente de Malvinas, que siempre lo digo, llevar una imagen de nuestra Madre, la Virgen de Luján, a cada provincia. Hemos dejado una imagen en cada provincia. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué llevamos la imagen de la Virgen? Porque cuando estábamos allá de noche, las noches eran larguísimas porque arrancaban a las 6 de la tarde y aclaraba a las 9 de la mañana, eran eternas. Y de noche muchas veces sentíamos que el viento fuerte corría las nubes y ahí buscábamos la Cruz del Sur que nos indicaba la estrella del norte, que era el norte donde quedaba nuestra ciudad, la ciudad de Luján. Sí, Y ahí pedirle a la Virgen de Luján que se terminara la guerra. claro. Entonces, en agradecimiento a la Virgen de Luján y en honor a todos nuestros hermanos, los que entregaron la vida por nuestra querida patria, la Sala Permanente de Malvinas llevamos una imagen a cada provincia, donde mandamos una imagen también a la Iglesia Católica de Malvinas, Sí. con una carta de la Sala Permanente de Malvinas y una carta del párroco de la Iglesia Nacional de Luján. Sí. La parte religiosa, bueno, allí estuvo también sobre Malvinas el padre Vicente Torres, ¿no? Cumplió una tarea destacadísima, la parte religiosa, en un momento tan terrible como era la guerra, ¿no? Exactamente, el padre Vicente, que lo conozco, hemos estado en varias ocasiones juntos,
yo recibí la imagen de la Virgen de Luján cuando él hacen el intercambio de la imagen, la que quedó en Malvinas, se la llevaron para Inglaterra. Después Carlos, que no me acuerdo el apellido, era embajador en Inglaterra, él hace todas las negociaciones para que se cambie esa imagen y esa imagen vuelva al país. Cuando vuelve al país la recibo yo acá en Luján con un Jeep y desde ahí estuvimos 2 días haciendo el traslado de la imagen para todos lados y ahí estuvimos con el padre Vicente también. Claro, claro. ¿Cuánta falta hacía la fe en ese momento? Si alguien era ateo, cuando empezaban los primeros bombazos, como vos decís, los primeros proyectiles que largaban las fragatas o los aviones, a algo te tenías que aferrar, Julio. Realmente es así. El hombre, yo siempre digo, el hombre solo se acuerda de Dios y del policía cuando los necesita. Y lamentablemente es así, ¿no? Se acuerda uno cuando los necesita. Y bueno, en el caso nuestro, yo soy un agradecido a la Virgen de Luján permanentemente. Yo me fui de mi casa cuando tenía 13 años, era un chico de la calle, vendía estampita en la puerta de la basílica y toda mi vida estuve eternamente agradecido a la madre, a nuestra madre, la Virgen de Luján, porque a mí me ayudó, me cobijó y bueno, hoy a los 63 años, ya después de haber vivido todo lo que he vivido, de vivir en la calle y haber podido cumplir con el servicio militar, haber ido a Malvinas y con estudios primarios únicamente, haber terminado la escuela primaria, porque siempre digo, me hice amigo de la maestra, y haber creado lo que es hoy la sala de exposición permanente de Malvinas de Luján, que en nuestras redes sociales la va a encontrar Julio Mena. Ustedes ponen Julio Mena y ahí van a poder ingresar al museo a la sala permanente, donde van a poder ver y todo el trabajo que llevamos adelante desde la sala con la malvinización y realmente con el patriotismo, porque seguimos entregando banderas argentinas a todos los colegios, a todas las instituciones que nos visitan, y bueno, un trabajo incansable que llevamos adelante todos los días, de martes a sábado estamos todos los días en la sala. Qué bárbaro, ¿no? Cuánto patriotismo, querido Julio, a pesar de todo lo que ustedes vivieron. ¿Qué recordás de todos los momentos, querido Julio, que viviste a partir del 13 hasta la finalización, del 13 de abril hasta el 14 de junio? Sé que todos los días han sido bravos allí, como para todos nuestros combatientes, pero ¿recordás alguno en especial, alguna anécdota, algo que te marcó más tu estadía allí en Malvinas? Bueno, realmente recuerdo tres cosas que son permanentes. Yo me acuerdo todos los días vivido en Malvinas me acuerdo, pero tengo muy claro una cosa, que un día salí a ver qué podía conseguir para comer y realmente vi que el lechero le dejaba un sachecito en un sachet blanco de medio litro de leche en las puertas de las casas. Algunas casas las recibían y otras las dejaban en la puerta. Y bueno, yo iba atrás del lechero levantando los sachets de las casas que él les dejaba a la gente. No teníamos para comer, entonces atrás del lechero juntando los sachets de leche que él le dejaba para la gente. Qué bárbaro. Y después me acuerdo de haberle robado a la Armada, creo que fue, que estaba en el muelle, haber entrado corriendo al muelle, saltado arriba de una lancha que había una bolsa de nylon blanca con chorizo y haber manoteado una rastra de chorizo y salir corriendo y comerla en el basural con otros soldados que andábamos ahí dando todo vueltas, juntar agua en una lata y ponernos a hervir los chorizos ahí en el basural y comer los chorizos hervidos. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, después de haber pasado también una noche desde las 6 de la tarde, 7 de la tarde, todo mojado, porque se me había llenado el pozo de agua, toda la noche parado, saltado al lado del pozo de Zorro, toda la noche sin moverme hasta el otro día que aclaró, porque llovió toda la noche y llovió todo el día y no podía moverme del lugar, porque si movés no se veía a 3 metros en Malvinas y te podían haber matado tus propios compañeros. Entonces era quedarse en el lugar, pero si me quedaba quieto en el lugar me moría de frío. Entonces estuve toda la noche saltando alrededor del pozo. Qué bárbaro. Un estado físico bárbaro.
Realmente uno con 20 años no, Sí, claro. hoy no que me quedo ni media hora agarrando frío, tomando frío afuera, pero Claro. con 20 años y bueno, no y no tener otra alternativa. No te quedaba No otra. había otra cosa. ¿Cómo fue ese Pero regreso sí. al continente, querido Julio? Bueno, el regreso yo tuve el 14 de junio, nosotros nos entregamos prisioneros ya. De ahí fuimos trasladados, pasamos un día en el aeropuerto donde nos sacaron todas las pertenencias, armamos carpa. Después de un día en el aeropuerto los trasladan a Puerto Argentino, a un galpón donde éramos 1.700 soldados, todos sentados en el piso. Si vos querías ir al baño te tenías que levantar la mano y ahí te sacaban al baño. Tuvimos 3 días en ese galpón. Después de 3 días nos trasladan al barco Bahía Paraíso, el barco hospital, donde también viajamos durante 3 días hasta Punta Quilla, Santa Cruz, y ahí los esperaban unos micros, donde los dieron también un jarro de caldo, también, y creo que fue un sándwich, y de ahí los trasladan al aeropuerto de Río Gallegos. Claro. En el aeropuerto de Río Gallegos, bueno, había galpones ahí, no sé los que eran, pero sí estaban llenos de cajas donde podíamos entrar y agarrar lo que queríamos, cajas de cigarrillos, de golosina, de chocolate, de todo lo que queríamos, podíamos entrar y agarrar. Imagínate la desesperación, el que fumaba que no tenía cigarrillo en Malvinas, sí, y llegar ahí, encontrarte con cajas de cigarrillo y podías agarrar la que vos querías. Bueno, realmente fue empezar a volver de vuelta, a vivir, y bueno, ya de ahí nos trasladan a Campo de Mayo, tomamos un avión ahí, hasta Palomar, de ahí a Campo de Mayo, donde estuvimos 2 días, que también nos preguntaban si teníamos algún problema de salud. Nosotros queríamos ir a volvernos a nuestras casas, así que la gente se empezó a golpar ahí en los regimientos, voltearon el alambrado del regimiento, se empezó a meter la gente adentro buscando a los familiares, ¿no? Obviamente. A sus hijos, y bueno, de ahí los trasladan al regimiento de Mercedes. Y en Mercedes fue lo mismo. Cuando nosotros volvíamos de lo que era Palomar a Mercedes, había más o menos unos 60 kilómetros. Y la gente al costado de la ruta, los colegios, todo el mundo nos estaba esperando. Y bueno, llegar a Mercedes, el que conoce la ciudad de Mercedes, vos tenías una avenida hasta el regimiento, que son más o menos unos 15 cuadras. Bueno, eso era gente, todo gente. Y tardamos muchísimo para poder entrar al regimiento, y una vez que entramos al regimiento se agolpó toda la gente que estaba afuera y ya agarraba a sus hijos, a sus sobrinos, a su familiar, lo agarraba desde el lugar y ya se lo llevaba. No era que decía, bueno, esperen que los van a hacer formar, no, ya lo manoteaba la gente y se lo llevaba. Entonces en la puerta ya los decían, bueno, vengan dentro de 2 o 3 días a buscar el documento. Y así fue, nos fuimos de ahí, nos llevaron los familiares como estábamos, y a los 3 o 4 días ya empezábamos a volver y a buscar los documentos nuestros que habían quedado en el regimiento. Exacto. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble, ¿no? Son muchos los mensajes que nos llegan a nuestro celular, muchos emocionados, todos agradeciendo realmente lo que se hizo en aquel momento. ¿Volverías hoy a Malvinas o has tenido la posibilidad de regresar hasta allí, hasta el lugar donde ocupaste posición y trinchera, querido Julio? Bueno, mira, para mí hay 2 clases. Está el excombatiente. Para mí el excombatiente es el que va todos los meses al cajero automático a cobrar su jubilación, su pensión, que realmente también lo veo muy bien. Ese para mí es el excombatiente. Y el veterano de guerra es el que sigue combatiendo todos los días, como lo hacemos nosotros en la sala permanente, malvinizando, concientizando a todos los chicos, todos los colegios y todas las instituciones, de la manera que lo hacemos. Yo hasta el año 2009 fui un excombatiente. Yo por la causa Malvinas lo único que hacía era ir a cobrar mi jubilación, mi pensión al banco, y no hacía nada. Cuando yo regreso en el año 2009 en un viaje a Malvinas, que fue la primera vez que vuelvo después del 82,
Bueno, estuve toda la semana recorriendo esos lugares donde había estado en el año 82 y bueno, recorriendo todo. El último día que vamos al cementerio, de visita al cementerio, donde están nuestros héroes, y bueno, ahí al encontrar la cruz de un compañero que realmente era como un hermano para mí en el regimiento, porque vivía de la misma manera que vivía yo. Él vivía con una abuela, el papá, él no tenía papá y mamá, y se había criado en la calle, como me había criado yo. Encontré la cruz de él en el cementerio, y cuando me arrodillé, sentí que él me dijo: si yo hago esto por vos, ¿vos qué estás haciendo por mí? Llegué a mi casa, le dije a mi familia que no iba a haber más vacaciones, que iba a hacer algo, un museo, una sala, no sé lo que iba a hacer, en el fondo de mi casa, en el quincho, y así empecé en el año 2009 a malvinizar todos los días. Qué bárbaro. Por eso hoy es la sala de exposición permanente de Malvinas, que es lo que he logrado hacer. Y en honor a ello y en agradecimiento a la Virgen de Luján, malvinizo todos los días de mi vida hasta el último día. Nuestras felicitaciones, querido Julio. Realmente solo vos, solo nuestros veteranos, cada uno de los que estuvo allí en Malvinas, sabe lo que han pasado y saben las heridas que tienen todavía. Siempre decimos, las heridas del cuerpo, las heridas físicas pasan, pero las heridas del alma, del espíritu, cuesta sacarlas. Nuestro agradecimiento, y seguramente esto, como decimos en cada programa, deja la puerta abierta, querido Julio, para otro reportaje, para seguir hablando después con más profundidad el día a día de nuestros veteranos aquí sobre el territorio, sobre las distintas comunidades, para que nos sigas contando cómo lo han vivido y cómo lo siguen haciendo cada uno de ustedes. Rolly, querido, muchísimas gracias, hermano. Quiero dejarte un abrazo muy grande a toda la audiencia, un abrazo muy grande para vos y para tu señora, para toda la familia, para tus hijos. Muchísimas gracias por habernos recibido como nos recibieron. Y la sala permanente de Malvinas, los buscan en el Facebook, Julio Mena, y así siempre los vamos a esperar y los van a poder conocer todo el trabajo que llevamos adelante. Y no se olviden nunca que estamos acá en Luján, provincia de Buenos Aires, así que siempre vienen la gente para la Basílica de Luján y no dejen de visitarnos. Entrada libre y gratuita, Seguramente ya muchos de nuestros oyentes, nuestros seguidores ya han tomado nota. Si no, nos vamos a encargar allí en todos nuestros posteos, nuestras páginas. Vamos a darle publicidad a esto tan loable y tan patriótico que llevas adelante, y un hombre que hoy ya no combate, queridos amigos, con las armas, con el fusil, con el FAL. Combate con ese corazón patriótico que tiene, como lo es el veterano de guerra Julio Mena. Hasta cualquier momento, querido amigo. Chau, chau. Abrazo grande, Rolly, abrazo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Luego sigo contigo en privado. Rolando Cárdenas de este lado, Víctor Cárdenas desde el control, les dicen muchísimas gracias y los esperan el próximo domingo. Siempre recuerden, 21:30 a 22, música de Malvinas, y a las 22 con nuestros veteranos de guerra. Chau, chau. La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios. Con la conducción de Rolando Cárdenas, Malvinas, Clamor de Gloria. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.